Hola, saludos a todos desde Madrid. Estoy contento de poder estar con ustedes en este momento, aunque sea de manera telemática. Muchas gracias, Rubí, por la invitación. Rubí me puso el desafío de poder estar con ustedes y en 20 minutos poder contarles la historia, los fundamentos y la utilidad que tiene el modelo Grow tan conocido y utilizado a nivel internacional en el mundo del coaching. Yo sé que muchos probablemente con hacer búsquedas en Google van a poder ver de qué se trata, ¿no? Al final parece que son simplemente 4 letras, un acrónimo, GROW, que significa crecer, dando la idea de que para que las personas crezcan es necesario que definan sus objetivos con la G, que exploren su situación con la R, que busquen, creen o descubran opciones con la O y que definan un plan de acción. Y alguna vez recuerdo algunos expertos en marketing que decían que esto ya, que no era nuevo, ¿no? Que esto es algo que prácticamente todos los profesionales relacionados con el mundo de la estrategia o de la táctica de alguna manera lo tienen en cuenta. Y sí, es cierto, es cierto. Sin embargo, quiero contarte, tal y como me pidió Rubí, los orígenes para que entiendas luego los fundamentos y la utilidad, y vas a ver que tiene poco que ver con lo que se ha hecho o cómo se ha utilizado hasta ahora. Porque la clave del modelo Grow no está en el acrónimo ni en el significado del acrónimo, sino en la manera en la que se aplica ese acrónimo. ¿Ok? Solo para darte una idea, si yo le digo a un empleado, o a un niño en el colegio, o a un deportista, mira, tú tienes este objetivo, por lo tanto, como tu situación es esta, tienes esta y esta y esta y esta otra opción o alternativa, y a partir de aquí tienes que decidir para andar. Estoy supuestamente aplicando el modelo Grow, pero lo estoy haciendo con una metodología incorrecta y sin tener en cuenta los principios del coaching basados en la libertad, responsabilidad y conciencia. Por lo tanto, no se trata solo de las siglas ni de las letras, que es un concepto muy americano, útil para la divulgación, pero a veces inútil para poder ver la profundidad que tiene. Y por eso quiero, en estos 20 minutos, intentar explicarte las verdaderas razones y los fundamentos de todo esto. A mediados de los años 70, Tim Gallwey desarrolló lo que él llamó el juego interior. El juego interior aplicado con deportistas, principalmente en el tenis. Él sacó su libro bestseller, que te lo recomiendo porque dentro de toda la serie que él tiene, fue el primero y el más claro. El juego interior del tenis. En el juego interior del tenis, Tim Gallwey explica de manera muy simple, de manera muy clara, muy sencilla, cómo es posible reducir las interferencias psicológicas de los deportistas, en este caso de los tenistas, para que a partir de eso aumente el desempeño en el juego exterior. Básicamente lo que dice es que nosotros tenemos en nuestra cabeza una conversación interna, ¿ok? Como si tuviéramos dos personas en un diálogo interno que nos está saboteando permanentemente y que nos impide hacer las cosas como realmente sabemos hacerlas. Y lo cierto es que la técnica, que no es más que distraer a una de esas voces que es la que nos está distrayendo a nosotros, por eso habla de distraer al distractor, al conseguir eso, se notaba cómo rápidamente el desempeño de las personas aumentaba, al punto de que una mujer, hay un vídeo que lo puedes buscar en YouTube, en The Reasoner Report, Tim Gallwey siendo muy jovencito, por aquella época salió en este documental y demuestra cómo una mujer que nunca había jugado al tenis en 25 minutos está jugando sin problema, y todo esto sin darle ninguna instrucción técnica a la mujer. Bien, bestseller, muchísimo éxito, empezó a recibir cartas de gente, de amas de casa, de empresarios incluso, que le estaban pidiendo ayuda para poder aplicar eso en sus circunstancias, en sus entornos diferentes al deportivo. Y de ahí salió que el juego interior terminó siendo algo que incluso superó sus propias expectativas. Escribió el juego interior del esquí, el juego interior del golf,
El juego interior del estrés, el juego interior en el trabajo, una serie de libros relacionados con este punto. Sin embargo, no fue Tim Gallwey el que desarrolló el modelo Grow. Fueron 3 discípulos que se formaron con él en California y que, tomando el juego interior que él les enseñó, se lo llevan a Inglaterra. Y en Inglaterra crean la escuela del juego interior de Inner Game y empiezan a trabajar ya no solamente con deportistas, sino que lo introducen en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Y es ahí, en ese contexto, en el mundo corporativo, están los 3 trabajando con una gran multinacional. Concretamente estas personas son Graham Alexander, Alan Fine y John Whitmore, los que se formaron con Tim Gallwey y montan esto en Inglaterra. Están trabajando con una multinacional muy importante y tienen el desafío de poder explicar cómo realizan esas conversaciones para que realmente se reduzcan las interferencias y aumente el potencial de las personas, ¿no? Y cuando están tratando de explicarlo, se dan cuenta que carecen del sistema o de la sistematización suficiente como para poder enseñarlo. Y es ahí cuando contratan expertos en comunicación para que estos expertos los vean a ellos hacer sesiones o conversaciones de coaching, y a partir de esas conversaciones y el análisis de los expertos en comunicación poder deducir y poder explicar o sistematizar qué es lo que realmente ellos hacen en esas conversaciones. Ahí nace el modelo Grow, nace en el mundo corporativo y nace a través de un análisis sistemático de conversaciones que ellos venían teniendo en el mundo de la empresa. Ahora bien, básicamente lo que nos viene a mostrar el modelo Grow es que en las conversaciones que ellos tenían hablaban sobre la definición de objetivos, ayudaban a las personas a definir qué es lo que querían, les ayudaban a tomar conciencia sobre su situación o realidad, les invitaban a encontrar, a crear o a descubrir opciones para finalmente tomar decisiones y ponerse en acción. Esto es lo que se descubrieron en esas conversaciones en términos muy generales, ¿no? El punto está en que, si se dan cuenta, en realidad el modelo Grow nace de tratar de sistematizar algo que ellos hacían de manera natural, y lo cierto es que nosotros encontramos un fundamento científico a lo que acabamos de explicar, y es lo que voy a pasar a explicarte ahora. Es decir, después de haber analizado el modelo Grow, de hecho en mi primer libro, Arte y Ciencia de Coaching, la primera edición del 2005, yo hice una traducción por primera vez al español de otros 2 modelos, el Achieve y el Outcomes, para compararlo con el modelo Grow. En ese entonces estaba pensando si el modelo Grow podía ser superado, si podía mejorarse, y qué era lo que aportaban estos otros 2 modelos que te estoy comentando, ¿no? Hay muchos otros modelos que han salido, pero lo cierto es que desde entonces ahora han pasado más de 10 años y el modelo Grow sigue sin ser superado, es decir, sigue teniendo el reconocimiento internacional, ya no solamente por el libro de John Whitmore, sino por el uso que le han hecho a la hora de formar coaches. Tienen que saber que estas 3 personas que les he comentado, Graham Alexander en su libro Super Coaching, no está traducido al español, o el libro de Alan Fine, You Already Know How to Be Great, tú ya sabes cómo ser grande, que tampoco está traducido al español, y el libro de John Whitmore, los 3 hablan del modelo Grow. Cada uno, después de que se separaron en la empresa que crearon, lo escribe, lo describe y lo aplica de una manera, pero en esencia estamos hablando de lo mismo. Si bien esto es así, lo cierto es que hay un fundamento científico que viene a explicar por qué el modelo Grow tuvo tanto éxito, incluso más allá de lo que los propios autores han podido percibir. Y este es un aporte que nosotros hacemos desde la praxeología, desde la ciencia de la acción humana. Nos basamos en un axioma. Un axioma es una verdad que no se puede contraargumentar sin contradicción.
Es decir, que por lo tanto asumimos como verdadera. Y en base a ella se pueden deducir una serie de teoremas o leyes que también son ciertos o verdaderos. El axioma es que el hombre actúa. El hombre actúa significa que el hombre actúa de manera deliberada, de manera intencional. Que el ser humano, como decía Aristóteles, es teleológico, que sus decisiones están determinadas por su voluntad y por la dirección que él define antes de actuar. El ser humano no es una planta, no es una piedra, el ser humano no reacciona frente a las circunstancias, sino que tiene la capacidad de poder decidir cómo quiere actuar y de qué manera. El hecho de que el ser humano actúa ahora nos lleva a una serie de conclusiones. Yo solamente te voy a comentar las más importantes y las que se relacionan con el modelo Grow que acabo de describir. Todo aquello que queremos conseguir, aquel objetivo al cual nos estamos dirigiendo, pretendemos que una vez conseguido aquello que estamos esperando y que es la razón por la cual actuamos, es decir, la finalidad de nuestra acción, es para estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio. Fíjate que estoy utilizando dos términos que vienen a describir la misma realidad en dos ciencias o disciplinas diferentes, como pueden ser la psicología y la economía. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque entendemos que una vez alcanzado aquello que estamos persiguiendo, vamos a estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio. La contracara a esta realidad, a esta verdad, es que nosotros estamos en una situación, en una realidad de escasez en economía o de insatisfacción en psicología. Además, esta realidad de escasez o insatisfacción, que es la que precisamente nos invita a movernos, a actuar, vivimos en un estado de permanente ignorancia e incertidumbre. Absolutamente todos los seres humanos, es decir, no hay ser humano omnisciente, no hay ser humano que no tenga algún tipo de escasez o que viva algún tipo de escasez o que tenga algún tipo de insatisfacción psicológica o subjetiva. El siguiente teorema lo que nos dice es que indefectiblemente en cualquier circunstancia en la que nos encontremos siempre disponemos de opciones. No existe una persona sin opción y siempre como mínimo vamos a tener dos opciones en la vida, que puede ser seguir viviendo o morir. En el momento en el que como mínimo siempre tenemos dos opciones y además diferentes maneras de poder ejecutarlas o acceder a ellas, se abren un sinfín de posibilidades, de opciones para cada uno de los individuos. Pero estas posibilidades no solo están determinadas por las circunstancias materiales que vive el ser humano, sino principalmente por la capacidad de aprendizaje o de toma de conciencia que ésta dispone, o de la creatividad que es innata en cada uno de nosotros. Mientras mayor capacidad de aprendizaje, mientras mayor sea la capacidad de darnos cuenta, mayor serán las posibilidades y opciones que nosotros disponemos de poder tener alternativas para conseguir nuestros objetivos. Y finalmente, el último teorema, que ya tiene que ver con el propio axioma. Una vez que el hombre ha escogido, ha elegido de las opciones que tiene, las que le parecen que son más viables o más útiles o más eficientes, simplemente actúa en consecuencia para conseguir los objetivos o la finalidad que busca. Por lo tanto, si nos damos cuenta, acabamos de describir de manera científica una realidad que tú y yo vivimos de manera indefectible y cualquier persona en cualquier tiempo y lugar. Es decir, estamos hablando de ciencia, de verdades que no se pueden contraargumentar sin contradicción. Cuando decimos que el ser humano es teleológico y que todos los objetivos o fines que uno busca son para estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio, estamos hablando de la G del modelo Grow. Cuando nosotros en una conversación de coaching hacemos preguntas para que el cliente tome conciencia de su objetivo, le estamos ayudando a definir aquello que él entiende que le va a dejar en un estado de mayor satisfacción o beneficio. Cuando nosotros exploramos la realidad del cliente en una sesión de coaching, en la conversación, lo que estamos haciendo es que tome conciencia del nivel
de la realidad, de la cualidad, de esa escasez o de esa insatisfacción que está sintiendo y que pueda contrastarla con la búsqueda o la finalidad que está persiguiendo. ¿Para qué? A partir de esa exploración, el cliente empieza a percibir a través de su capacidad de toma de conciencia y de aprendizaje, empieza a percibir, o creatividad, qué opciones tiene y qué caminos puede seguir. Estamos en la O del modelo Grow. Y una vez que el cliente eligió de lo que entiende y de lo que dispone dentro de su perspectiva subjetiva, le invitamos a que tome la decisión consciente y firme, comprometida y motivada para ejercerla y perseguir el fin que se está proponiendo, ¿no? Por lo tanto, es posible fundamentar lo que inicialmente comenzó como una estructura de conversación intuitiva que luego se sistematizó en el acrónimo GROW, lo podemos sostener y fundamentar gracias a la ciencia de la acción humana. Cuando nosotros tenemos conversaciones con nuestros clientes de manera abstracta, disponemos de una teoría que nos permite estructurar de manera dinámica, no es secuencial, no es rígida, es una estructura dinámica propia de las categorías de la acción humana que nos permite saber qué hacer para poder acompañar y potenciar esa capacidad creativa o tácita que los seres humanos disponen de manera natural. Por lo tanto, según nos dice la ciencia de la acción humana, el ser humano es teleológico, nos movemos por objetivos, justificamos la idea de que las personas en un proceso de coaching definan con claridad y con la máxima conciencia cuáles son sus objetivos, entendemos que el espacio-tiempo que ocupamos es único y por lo tanto tenemos la capacidad de toma de conciencia para saber y analizar cómo está nuestra situación, y esa capacidad creativa, esa capacidad de aprendizaje o esa capacidad de toma de conciencia nos permite crear o descubrir opciones, alternativas o caminos para conseguir nuestros objetivos, que finalmente ponemos en acción. No hay ser humano en la Tierra que no pase, que no utilice, que no esté inmerso dentro de estas 4 categorías, grandes categorías que se deducen de la acción humana. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una conversación de coaching con una persona, independientemente del ámbito que sea, lo que estamos haciendo, si lo hacemos bajo el principio de la libertad, la responsabilidad y la conciencia, y metodológicamente lo hacemos de manera no directiva, a través de esta estructura de conversación que nos permite saber qué tenemos que preguntar y cómo acompañar a la persona, potenciamos esa capacidad creativa y ese conocimiento tácito que las personas tienen de manera innata y les acompañamos a la consecución de sus objetivos. Esta es la verdadera finalidad y utilidad que tiene el modelo GROW. No se trata de simplemente 4 letras que describen lo que aparece en cualquier plan de marketing o lo que aparece en cualquier plan de negocio o lo que aparece en cualquier plan de estudios de una universidad o lo que aparece en un plan estratégico de un equipo deportivo. Lo que se trata es de entender que cualquier persona que quiera conseguir objetivos necesariamente está en una situación determinada, tiene que tomar conciencia, asociar y combinar para poder crear nuevos medios para conseguir sus fines, y que teniendo en cuenta estas categorías, a través de una conversación no directiva es posible potenciar esa capacidad creativa o ese conocimiento tácito e innato que todas las personas tenemos y que podemos potenciar y desarrollar. Por lo tanto, en síntesis, el modelo GROW no es un modelo, es una descripción científica que nos permite tener una estructura de conversación para el acompañamiento individual, grupal u organizacional en cualquiera de los contextos para aumentar, potenciar o desarrollar ese conocimiento tácito. Espero que esta información histórica, teórica y práctica o teórico-práctica que te acabo de dar
te clarifique sobre los orígenes, el funcionamiento y la utilidad y los fundamentos que nosotros encontramos en el modelo Grow y la importancia que tiene el mismo en la aplicación de todos los procesos de coaching. Ha sido un placer para mí estar contigo y espero tener la oportunidad de conocerte y de saludarte personalmente algún día en el futuro. Muchas gracias.